de datos, ¿no? Ahora vamos a ver el inicio de la tercera etapa, que es la etapa de elaboración de datos. Bueno, una vez que hemos aplicado nuestras encuestas, hemos obtenido nuestra información, tenemos pues una gran cantidad de datos, ¿no? Y los mismos que están basados en los formularios, cuestionarios, etcétera, conforme hayamos utilizado alguna técnica de recolección. Pero estos datos a su vez todavía están desordenados, ¿no? ¿Y esta etapa qué consiste? Esta etapa consiste toda esa información numerosa que tenemos, que está desordenada. En esta etapa vamos a organizarlos, ¿no? Todos esos datos vamos a organizarlos. Pero para ello es necesario cumplir primero dos actividades. Primero viene a ser la actividad de revisión o crítica, y luego ya la clasificación en sí misma de los datos. Veamos primero lo que es, qué cosa es revisión o crítica. ¿En qué consiste esta revisión o crítica? Primero, tenemos que ver si hemos recibido todos los formularios, o al menos una cantidad, una proporción que sea suficiente, ¿no? Que nos permita arribar a conclusiones válidas, ¿no? Para no invalidarlos debido a que de repente hay una gran ausencia de formularios, o están mal llenados, o no los han llenado mal. Entonces tenemos que ver primero que la cantidad de formularios que tengamos con información válida sea suficiente para que no nos invalide las conclusiones que podemos estar concluyendo, ¿no? Todos los resultados que estemos concluyendo. También debemos verificar que todas las respuestas estén registradas, ¿no? O al menos también una gran cantidad de respuestas estén registradas. Caso contrario, devolver los formularios para que sean completados. Luego tenemos también otra actividad que tenemos que desarrollar, la de localizar posibles incongruencias en la información proporcionada. Posibles incongruencias, por ejemplo, les digo, tenemos un formulario donde primero nos pide edad, al margen de otras preguntas que se están consignando en el formulario. Una de ellas es la edad, ¿no? Entonces tenemos edad, 12 años. Avanzando, tenemos otras preguntas, y entonces llegamos a una también que dice nivel de instrucción. Y en nivel de instrucción está marcada la palabra o la respuesta ya preestablecida de superior. No puede ser, pues, ¿no? Con una edad de 12 años no puede ser instrucción superior de hablar. Esas son las incongruencias que se pueden presentar. Y que de hecho se presentan así por el estilo, varios tipos de respuestas que al final no guardan pues, la lógica, ¿no? Con lo que se está preguntando. Entonces, esas posibles incongruencias tenemos que localizarlas pues, para corregirlas, ¿no? Todo esto que se hace en eso de la revisión crítica de datos constituye lo que se le puede llamar el control de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer una revisión de toda la información para que esta información sea válida, tenga calidad, para que nos sea útil.
El otro punto son ya la clasificación de datos. Como les decía, toda esta información todavía está desordenada, es numerosa. Ya hicimos la revisión no crítica, ya vemos que la información es útil, es válida. Entonces ya pasamos al siguiente punto, que es clasificarlas. ¿Y esto qué significa? Organizar los datos, organizar la información mediante categorías. Pero para esto tenemos que tener muy en cuenta la escala de medición de las variables. Aquí tenemos 4 escalas de medición. Entonces, las dos primeras son las escalas de medición nominal y ordinal, mejor dicho. Para este caso, cuando estamos trabajando con datos que pertenecen a estas escalas, ¿no? La escala nominal, la escala ordinal, tenemos que saber, tenemos que conocer cómo se clasifica la variable. Luego de ello ya procedemos a tabularlo, ¿no? Primero tenemos que ver cómo se clasifica, ¿no? Por ejemplo, vemos acá grado de distribución, ¿no? Entonces nosotros ponemos ahí nuestra clasificación, en este caso lo estamos haciendo, puede haber más, ¿no? Analfabeto, primaria, secundaria, superior. Ustedes le pueden agregar también inicial, superior técnica, ¿no? Eso, tenemos que primero ver la clasificación y luego ya llenar la información, los datos. Luego hay otro ejemplo de grados de nutrición, tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, esa es la manera como se clasifican las variables que sean nominales u ordinales. Así. Eso es lo que tenemos que hacer. Establecer sus clasificaciones y ya procedemos a trabajar de acuerdo a esta clasificación que le hemos dado acá. Por ejemplo, podría ser la variable sexo, tenemos que acá tener masculino, femenino, ¿no? La otra clasificación es cuando se trata de variables que son de intervalo, perdón, variables cuya medición es de escala de intervalo o de escala de razón o proporción. Entonces, esta información, estos datos cuyas variables pertenecen a la escala de intervalo o a la escala de razón, sí ya tienen un tratamiento diferente. Nos basamos en el principio de que agruparlos mediante clases o intervalos de clase también se le llama, ¿no? Mientras el anterior, nominal y ordinal, solamente los clasificamos de acuerdo a una clasificación ya establecida u ordenada también. Acá sí tenemos que agruparlos el total de datos formando clases o también se le puede decir formando intervalos de clase. De esta forma de organización no es nada menos que una distribución de frecuencias, así se le conoce. En estadística se le conoce como distribución de frecuencias. Veamos para qué cosa es una distribución de frecuencias. A ver, supongamos, dicen, que hemos recogido la información sobre el consumo de proteínas, cuya unidad de medida es en gramos. Con una muestra de 20 niños cuyas edades oscilan entre el 1 y 6 años,
y que corresponden a un estudio que se está haciendo de niños desnutridos como de una comunidad ubicada en San Martín de Porres. Ahí tenemos la información, los datos, de los 20 datos, 5 por 4, 20. Esa es nuestra base de datos. Lógicamente, trabajamos con una base de datos pequeña porque por el tiempo no podemos trabajar con mayor cantidad. Pero estos pueden ser miles de datos, ¿no? Pueden ser miles, pueden ser cientos, dependiendo, pues, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los datos. Ya hemos dicho que son niños de unos 6 años de una comunidad San Martín de Porres y que presentan signos de nutrición, ¿no? Sí, signos de nutrición, de 1 a 6 años. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos viendo nuestra base de datos, pero esa base de datos, ¿qué nos dice? ¿Cómo procedemos, no? Ahí vemos, pero ya, y ahora nos decimos, no, ¿y ahora qué? Bueno, entonces, cuando observamos los datos, podemos apreciar que están, pues, son datos variables, no hay casi datos parecidos, todos son variables. Y de igual manera están desordenados, ¿no? Esto que hace, pues, que dificulta un poco el análisis preliminar, ¿no? Esto tampoco nos permite destacar los hechos más importantes, que nos permitan obtener conclusiones que sean válidas y que estas conclusiones van a ayudar a la toma de decisiones. Eso es lo más importante, ¿no? La estadística al final sirve como un insumo para la toma de decisiones que puede ser de niveles local, regional o nacional, el caso del gobierno, ¿no? Entonces, eso pues, ¿no? Milagros, apaga tu micro, por favor. Bien, entonces eso hace que se haga necesario, pues, ordenar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Bien, entonces ya sabemos que toda esa información, para facilitar nuestro análisis, tenemos que ordenarlos mediante una tabla de distribución de frecuencia. Ahora tenemos que ver cómo hacemos una tabla de distribución de frecuencias. Para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso 1 es el cálculo o determinación del rango o recorrido, al cual lo vamos a denotar con la letra R mayúscula. ¿Y qué cosa es el rango? Se define como la distancia entre el dato máximo y el dato mínimo. ¿Y cómo lo encontramos? Simplemente restamos al dato mayor o al dato máximo el dato menor o dato mínimo. Ese es el rango, o sea, el dato más alto menos el dato más bajo. Ese es el resultado, es el rango o recorrido R. Entonces R sería igual, ¿no?, a esa diferencia. Veamos. A ver, veamos acá. Tenemos la base de datos. Díganme ustedes a ver cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. ¿Cuál sería nuestro rango? A ver. El rango sería 11. ¿Por qué 11? A ver, ¿cuál es tu dato mayor? El 27. ¿Cuánto? 27.
Ah, no, No, 35, perdón. yo estoy viendo un 35 ahí, el tercer dato es un 35. Recién lo veo, sí. Ujú. 5 y el dato menor 16, si no me equivoco. Y bueno, la diferencia sería de 19. Joaquín, tu rango sería 19, R sería igual a 19. Mm, no sé, yo lo he hecho, lo he restado, pero no estoy seguro. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? No te entiendo. Lo he restado, ¿no? Lo he hecho la diferencia del dato mayor y el dato menor. Claro, pues esto le digo, el rango, tu rango sería de 19 meses, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, ¿quién más me dice? ¿Alguien más que me dice cuál es el rango? ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín? ¿O no es así? Y me dan otro dato. Doctor, buenos días. Doctor, en este caso estoy de acuerdo porque, de acuerdo a la fórmula que nos ha presentado, el rango sería el dato mayor, que sería 35, menos el dato menor, que en este caso va a ser 16, y bueno, va a salir 19, como ha dicho mi compañero. Y en Jason, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Veamos a ver si tienen razón sus dos compañeros que he coincidido que nuestro rango sería 19, ¿no? Veamos. Esa es la fórmula. Y ahí tenemos. El dato máximo es 35 y el dato mínimo es 16. Entonces, 35 menos 16 es igual a 19. Bien. Y tanto Joaquín como Jason estaban acertados. Esa es la respuesta, ¿no? El rango sería 19. Entonces ya tenemos nuestro primer paso, que es el cálculo del rango o recorrido. Veamos nuestro segundo paso, que es el determinar cuántas clases va a contener la tabla de distribución de frecuencias, el número de clases, que en este caso le vamos a conocer como K mayor. ¿Y qué cosa es el número de clases o K? Y es el número de categorías o intervalos en el que se va a dividir la información. O sea, si tenemos 1000 datos, y de esos datos hacemos 10 intervalos, por ejemplo, todos esos 1000 datos tienen que estar contenidos en esos 10 intervalos de clase, o 10 clases también creo que decir. Hay dos maneras de fijar o saber el número de clases que contiene una tabla. Lógicamente, esto depende mucho de la cantidad de datos que tengamos, pues, ¿no? Si tenemos pocos datos, no vamos a poner una tabla de 10 o de 20 intervalos, ¿no? Por lo general, el número de clases se elige, que se va a elegir varía entre 5 y 20. O sea, ¿no? Una tabla de distribución de frecuencias no debe tener más allá de 20 intervalos de clase. Y menos tampoco, no debe tener menos de 5 intervalos de clase. ¿Cierto? O sea, el número sería entre 5 clases a 20 clases, dependiendo de la cantidad de datos que estemos analizando. Pero hay otra forma también de calcular el número de clases, ¿no? Y es mediante esa fórmula. Esta, esta forma de determinar también el número de clases
que es mediante la fórmula que vemos acá, K igual 1 más 3,3 logaritmo de n, es la denominada regla de Sturges. No, este ya, si ustedes quieren ya tener la máxima aproximación, tenemos ya que utilizar esta regla. Veamos, para nuestro caso, el K, el número de clases, el logaritmo n número de datos, ¿no? Para el ejemplo que estamos nosotros desarrollando, tenemos que K es igual a 1 más 3, logaritmo de n, en este caso n es 20, entonces sería logaritmo de 20. Buscamos a cuánto equivale el logaritmo de 20 y nos da que el logaritmo de 20 equivale a 1,30. Entonces seguimos desarrollando nuestra fórmula y nos dice que 1 más 3,3 por 1,30 nos da 1 más 429. Finalmente casi será igual a 5,29. Redondeando nos da 5. O sea, esta tabla va a contener 5 intervalos de clase. En algunos casos, ustedes de repente utilizan esta fórmula y, por ejemplo, acá, como sale acá, 5, ¿no? Hacen 5 intervalos de clase. Pero, cuando ustedes están tabulando, están encontrando sus frecuencias, de repente algún número no tiene cabida en estas 5 intervalos. En ese caso, ¿qué se hace? Se le agrega un intervalo más. Entonces ya no serían 5, sino serían 6. En ese caso, siempre y cuando hay algún dato que no encaje en este rango, ¿no? ¿Y eso por qué? No digo que se va a dar el caso, se puede dar el caso. ¿Por qué? Por esto que ven acá. Este decimal, 29, que casi es un tercio de intervalo. Por eso, puede hacer que en este tercio esté incluyendo un dato y entonces se hace necesario, como estamos redondeando las 5, se hace necesario agregar una más. ¿Ya? Entonces, ya saben, si se da ese caso, ya saben qué tienen que hacer. Le aumentan un intervalo nada más y se soluciona el problema. El tercer paso para desarrollar una tabla de distribución de frecuencias, para elaborar una tabla de distribución de frecuencias, sería determinar la amplitud del intervalo. A la cual la denotamos con la letra W mayúscula. ¿Y qué cosa es la amplitud del intervalo? También se le conoce como el ancho de la clase. Y la amplitud es la cantidad de datos que están comprendidos en un intervalo de clase. Entonces, pero, como estamos hablando de intervalos, los intervalos son distancias, ¿no? Que empiezan en un punto y terminan en otro punto. Esos puntos tienen valores. Entonces, esos valores se los va a conocer como límites. Y así tenemos que cada intervalo de clase va a tener 2 límites, ¿no? Y esos límites son los valores extremos de cada uno de los
intervalos. Y tenemos dos tipos de límites, el límite superior y el límite inferior. El límite superior es el número mayor de cada clase, y el límite inferior se le denomina al número menor para cada una de las clases. Bien, entonces ya sabemos que cada intervalo debe contener un límite superior y un límite inferior. Seguimos asignando cuál va a ser esta amplitud, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Con esta fórmula, W será igual a R sobre K. Ya sabemos que es R y ya sabemos que es K, ¿no? R es el rango y K es el número de clases. Entonces, reemplazamos la fórmula y el resultado nos dirá cuál va a ser el ancho o la amplitud del intervalo, ¿no? En este caso, nuestro rango era 19 y nuestro número de clases era 5. Nos da el resultado 3,8, acá redondeamos a 4. Bien, ¿qué nos indica en esto? Que la distancia entre el límite inferior al límite superior de cada uno de los intervalos será de 4 valores, 4 números. Así es, cada quien de todos los intervalos va a tener 4 de amplitud. Bien, entonces ya sabemos que son 5 clases. Ya sabemos que los intervalos de cada una de las clases deben tener una distancia de 4. Entonces, ¿qué sigue ahora? El cuarto paso es ya comenzar a formar cada uno de los intervalos. ¿Y qué significa esto cada uno de los intervalos? Que tenemos que determinar primero que ¿qué tenemos que determinar primero para formar nuestros intervalos? A ver, ¿qué me dice? Acabamos de verlo. A ver, ¿qué me dice que tenemos que hacer para comenzar ya a formar nuestros intervalos? Y hemos dicho que cómo están conformados nuestros intervalos. ¿Qué necesitamos entonces? Tenemos que tener hallado el rango y nuestro número de clases. Eso ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos eso. Ya estamos en el rango 19, el número de clases es 5. Y la amplitud W es 4. No le digo ahora que ya tenemos que ya conformar nuestros intervalos de clase. ¿Qué necesitamos? Ya les he dicho cómo se conforma un intervalo de clase. A ver. ¿Qué necesitamos? Ahí lo están viendo. ¿Los límites, doctor? Claro, los intervalos yo le dije, cada intervalo es una distancia, ¿no? En este caso la distancia va a ser de 4, pero tienen parte de un valor y terminan en otro valor. Eso se le denomina límites.
El límite superior, que es el dato mayor, y el límite inferior, que es el dato menor. Entonces, eso tenemos que hacer a continuación. Formar nuestros intervalos de clase. ¿Y cómo determinamos nuestro primer intervalo de clase? Son 5 que tenemos que hacer. Como acá pueden ver, dice, formar los intervalos de clase significa hallar los límites superior e inferior de cada intervalo. Y para ello se parte del dato menor, teniendo en cuenta la amplitud del intervalo. A ver. Escuchen bien esto. Y para ello se parte del dato menor. Y luego se tiene que tener en cuenta, para seguir conformando los límites, la amplitud del intervalo. Doctor, no, ¿Sí? un dato menor, a veces le sumo la amplitud y ya formo un intervalo con el menor dato. Claro, por eso le digo, acá dice que el primer intervalo se parte del dato menor, ¿no? Ya. Entonces, a ver, dime, Giancarlo, ¿cuál sería, o qué valor tendría el primer intervalo de clase? Siguiendo acá lo que nos dice el dato. A ver, que se parte del dato menor y se tiene en cuenta la amplitud del intervalo. ¿Cuál sería tu límite inferior y cuál sería tu límite superior del primer intervalo? Giancarlo, ¿escuchas? Hola, ¿no me escuchan? Ingrid, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Estaba hablando con Giancarlo, dice que parece que se le apagó el micro. Bien, les decía entonces alguien que me diga a ver cuáles son los límites inferior y superior del primer intervalo, teniendo en cuenta que tenemos que partir del dato menor y considerar la amplitud del intervalo. El dato Primer menor, intervalo sería en 16 el límite inferior y 19 el superior. A ver, ¿quién nos dijo? María Morales, ¿no? Sí. A ver, María, ¿por qué el 16? Ya sabemos que el 16 es el dato menor, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y por qué 19 es el límite superior? Porque la amplitud sería 4, entonces contiene 4 números. Muy bien. Entonces, porque tenemos que incluir el 16 también, ¿no? 16, 17, Ujú. 18 y 19. Perfecto. Bien, María. Gracias. A ver, ¿quién me dice la conformación del segundo intervalo? ¿Cómo estaría conformado? ¿Cuál sería su límite inferior y cuál sería su límite superior del segundo intervalo? Ya María nos dio un ejemplo de cómo se calcula. Doctor, buenos días. Del 20 al 23, límite inferior 20, límite superior 23. Bien, Francesca, así es. Ahora, gracias, Francesca. Sí, tiene razón, así es. 19, 20, 21, 22, 23, ahí están los cuatro, ¿no?
El tercer intervalo, ¿quién me dice? A ver. Doctor, sería del 24 al 27, ¿no? Bien, Joaquín, sí. Ya. Y el tercero, ¿no? El cuarto, ¿cuál sería el cuarto? Del 27 al 30, doctor. Y el último, el quinto. Del 30 al 33. Del 30 al 33. Sí, tenemos por ahí un dato de Del 35. 32 al 35. Así es. Del 32 al 35. Bien, María. Bien. Tanto el cuarto como el quinto, a excepción de María, me dijeron que errados, pero vamos a verlo. Ahí tienen. Los límites inferiores serían 16, 20, 24, 28 y 32. Y los límites superiores serían 19, 23, 27, 31 y 35. Si ustedes pueden ver, si suman cada uno de los límites inferiores, van sumando la amplitud, que es 4, nos da 16 más 4, 20, más 4, 24, 28 y 32. Igual el límite superior, que es 19, le sumamos la amplitud del intervalo y tenemos, en este caso la amplitud del intervalo es 4, y ahí vemos, ¿no? Y tenemos 19, 23, 27, 31 y 35. Si alguien tiene alguna duda, a ver, los escucho. Bien, creo que nadie tiene ninguna duda, entonces ya saben cómo se parte siempre del menor dato y la cantidad de intervalos deben contener todos los datos. En este caso, exacto, ¿no? 35, el dato mayor era 35, no sé, estamos, no va a haber ningún problema. Ya. Ahora ya corresponde a determinar nuestras frecuencias, los 4 tipos de frecuencias diferentes. Entonces ya hemos conformado que tenemos una tabla de distribución de frecuencias que contiene 5 intervalos de clase. Cada intervalo de clase ya le hemos determinado le hemos conformado sus límites inferior y superior. Y el siguiente paso es determinar las frecuencias. Empezamos primero por la frecuencia absoluta simple, que se representan con la letra F y minúsculas. Esa es la frecuencia absoluta simple, F y minúsculas. Y esto viene a ser la cantidad, el número de veces que se repiten los valores dentro de los diferentes intervalos en que hemos dividido al total de la información. ¿Y cómo entonces obtenemos la frecuencia? Primero tenemos que hacer el conteo mediante el sistema de palotes. Por ejemplo, tenemos el primer intervalo, ¿no?, que es de 16 a 19. Acá, ¿cuál será la frecuencia absoluta simple? ¿Cuánto será? A ver, ¿quién me dice?
Ya saben qué es la cantidad de datos que se encuentran en ese intervalo, ¿no? De 16 a 19. ¿Cuántos datos hay? Como quieren ver la, perdón, les pongo la... 4. Ahí está. ¿Cuántos datos hay? ¿4? A ver, veamos. ¿Todos están de acuerdo? ¿4? 5. 4, 5, va aumentando. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Tenemos acá hay uno, 18 entra. 1, 16, 2, 17, 3, 19, 4, acá hay otro 19, 5, doctor. 5, sí, acá está, 5, acá está. El 18, el 16, el 17 y 2 veces 19, son 5. El siguiente intervalo, que es del 20 al 23, ¿cuántos corresponde? ¿Cuántos datos sería su frecuencia? El primero ya vimos que son 5. Nueve, doctor. 9. A ver, Francesca nos dice 9. ¿Qué dicen los demás? 9, doctor. 9, doctor. María también dice 9. 9. 9. A ver, Joaquín también dice 9. Ya, a ver, la mayoría está diciendo 9, mejor dicho, todos los que han llamado han dicho 9. Veamos. Es de 20 a 23, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, sí. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿Ven el cursor en la pantalla? ¿Lo ven? yo no lo veo. No, No lo doctor. ven. Ah, no lo ven. Bueno. Ya, entonces tenemos exactamente son 9. El siguiente, que es 24, 27, ¿cuántos tendría? ¿Cuál sería la frecuencia? 4, doctor. 4. 4. A ver, 4, 4, 4. A ver, veamos. Tenemos el 25, 1. El 24, 2. El 27, 3. El 26, 4. Sí, 4 nada más. Está bien, son 4. Y el siguiente, 28, 31. 1. 1. ¿Cuáles? ¿Qué valores? El 29. 29. El 29, ¿no? Sí, hay uno nomás. Y el siguiente, el último, 1 también. Uno también. Solo el 35. uno, no, el 35, así es. Entonces, de acuerdo a lo que me han dicho ustedes, las frecuencias serían 5, 9, 4, 1 y 1, ¿no? Entonces, veamos si están en lo cierto.
Ujú. A ver, ahí tenemos las 5 clases, la conformación de los intervalos, el conteo a través de palotes y las frecuencias ahí están obtenidas, están 5, 9, 4, 1, 1. Ya está bien todo lo que ustedes me dijeron. Ahora, ¿cómo lo comprobamos si está bien o no? Mediante la sumatoria, en este caso es 20, ¿no? Y tenemos 20 datos. Entonces, está bien. Acá no puede salir la sumatoria de las frecuencias, no puede salir más de 20 porque son 20 datos. Si es que sale menos o más, hay un error. Tienen que rectificarlo. Ya saben, pues. Y acá, para hacer la sumatoria, tienen que verificar que sea igual a el total de elementos. Bien, entonces ya sabemos cómo encontrar nuestra frecuencia absoluta simple, FI minúsculas. Veamos ahora cómo vamos a encontrar nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Que son igual a frecuencias, perdón, se representa con la letra F mayúscula y minúscula. ¿Y cómo se obtiene? Sumando y acumulando los valores. Para cada una de las clases. Y en orden ascendente. Bien, acá vemos la última columna, frecuencia. Acá vamos a representar, en la última columna vamos a representar la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula I. No, partiendo del primer valor de la frecuencia absoluta simple, que es 5, partimos de 5, le agregamos el valor de la siguiente frecuencia absoluta simple, que es 9, entonces la frecuencia acumula 14, y así vamos agregando 18, más 1, 19, más 1, 20. Este valor de la frecuencia absoluta acumulada de la última clase o del último intervalo de clase debe ser igual a n, ¿ya? 20. Si acá sale más o menos de 20, hay un error. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular nuestras frecuencias absolutas simples y nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Veamos ahora nuestra frecuencia relativa simple. La vamos a representar con la letra H minúscula y minúscula. Y esta frecuencia relativa la obtenemos dividiendo cada una de las frecuencias absolutas simples entre el total de frecuencias o datos así. Y entonces, tenemos que cada una de estas frecuencias absolutas simples las vamos a dividir entre el n, que en este caso es 20, y así vamos a tener nuestra frecuencia relativa simple para cada uno de los intervalos de clase, ¿no? Entonces, la primera frecuencia relativa simple, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice cuál sería la primera frecuencia relativa simple? Estoy anotando todas las 5 entre respuestas. 20. 5 entre María Antonieta, ¿no? María Andrea, perdón. Andrea. Andrea. Me estaba confundiendo con la reina María Antonieta. ¿Cuánto me dijiste? 5 entre 20, 0.25. 0,25. Según María, tenemos que nuestra primera frecuencia relativa simple será 0,25. La otra es 14 entre 20. ¿Cómo? 14 entre 20. No te escuché bien, Giancarlo. 14 entre 20. 14 entre 20.
No. Estamos hablando, le dice cada una de las frecuencias absolutas simples. Tú me estás diciendo la acumulada. ¿Cuánta era la frecuencia absoluta simple de la segunda clase? ¿Se acuerdan? Vamos a ver acá. 9 entre 20. Ahí tenemos 9 entre 20, exactamente. ¿Cuánto sería? Bueno, 0,45. 0,45. Bien. Francesca. Joaquín. Ya, Joaquín, ya sabes, es la frecuencia absoluta simple entre n. Y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces tendríamos que el otro punto es la frecuencia relativa acumulada. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, también la obtenemos sumando y acumulando los valores relativos, clase por clase, en orden ascendente. Y lo vamos a representar con la letra H mayúscula y minúscula. Entonces, ahí tenemos nuestras dos frecuencias, tanto las frecuencias relativas, tanto la simple como la acumulada. Dan los valores, el primer intervalo 0,25, 0,45, 0,20, 0,05 y 0,05. Este total de la columna de frecuencia relativa simple, H minúscula y minúscula, debe darnos como resultado, el total debe darnos como resultado la unidad, o sea, 1. Si es que en eso sí hay un error. Igual acá, la frecuencia relativa acumulada 0,25, 0,70, 0,90, 0,95 y 1. Este valor del último intervalo de clase debe ser igual a 1 también. De no ser así, si acá no sale, en el último intervalo la frecuencia acumulada no sale 1, hay un error. Igualmente en la columna de frecuencia relativa simple, si no suma todo 1, también hay un error. Bien, entonces vamos a ver por último, esto, el porcentaje también, ¿no? En algunos casos es necesario dar la información, o nos piden que demos la información en porcentajes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? A las frecuencias relativas la multiplicamos por 100 y así ya obtendremos los valores expresados en porcentajes, ¿no? Entonces, de acá, estas frecuencias relativas, tanto la simple como la acumulada, la multiplicamos por 100 y tenemos la información en porcentaje. Y veamos el último punto que hay que encontrar en una tabla de distribución de frecuencias, es el denominado punto medio o marca de clase, que se representa con la letra X mayúscula y minúscula. Y esto viene a ser simplemente la semisuma de los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos de clase, ¿no? Entonces, el punto medio sería el límite inferior
más el límite superior entre 2 y tendríamos el valor del punto medio o marca de clase, así en cada uno de los intervalos de clase. A ver. A ver, díganme, ¿cuál sería el punto medio o marca de clase del primer intervalo? 16 más 17.4. 19 entre 2. 17.5. 17.5. A ver, ¿quién más da? 17.5. 17.5. 17.5. Bien. Ya, voy anotando lo que responden, ¿ya? Ya, 17.5. 16 más 19 entre 2 nos da 17.5. ¿Cuál sería el segundo? El segundo punto medio. 21.5. 21.5. 21.5. 21.5. A ver, tenemos 17,5, 21,5, ya. Carlos González. Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿El tercero cuál sería? 25.5. 25. 25.5. 25,5, ya. ¿El cuarto cuál sería? 29.5. 29.5. ¿Y el último? 33.5. 33.5. 33,5. Bien. Veamos si es verdad. Ahí están. Ahí está en el último, la última columna pueden ver ahí punto medio, 17.5, 21.5, 25.5, 29.5 y 33.5. A ver, miren bien esa columna. ¿Y qué pueden notar ahí? ¿Qué les llama la atención ahí? A ver si son buenos analistas. Si son... Aritmética de ¿Ah? 4. Forma ¿Cómo? una progresión aritmética de 4. No te escuché bien, se te corta. ¿Qué me decías? Va a formar ¿Daniel? una aritmética. No te escucho bien. Parece que se te corta tu... Que va de 4 en 4, ¿no? De razón. De una Ahora, razón. doctor, ¿me escucha? Joaquín nos dice que va de 4 en 4. Va aumentando de 4 en 4, ¿no? Aló, doctor, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Forman una progresión aritmética de razón 4. Pues, Claro. Bien. ¿Y 4 qué era? ¿Se acuerdan que era 4? La amplitud de intervalo. Así es. Entonces, en este caso, para los puntos medios o marca de clase, elaboran el primer elemento, el primer valor, perdón, del primer intervalo de clase, que en este caso es 17,5, y de ahí ya no necesitan estar dividiendo todo, sino simplemente le van agregando la amplitud del intervalo, el valor que sea, en este caso es 4, ¿no? Van sumando 4, 4, 4, 4, ¿ya? Se le suma la amplitud, ya no necesitan estar dividiendo todo, ya simplemente van aumentando para este caso la amplitud 4 le van aumentando de 4 en 4 en 4. Y tenemos ya los datos de el punto medio o marca de clase. Ujú.
Bien, entonces ahí pueden ver ya nuestra tabla de distribución de frecuencias, donde siguiendo todos los pasos hemos determinado primero el número de clase, que fueron 5, luego determinamos los intervalos con sus límites inferiores y sus límites superiores. Hicimos el conteo de los datos para saber cuáles eran las frecuencias absolutas simples. El primer caso era 5, luego 9, 4, 1 y 1, cuya sumatoria no debe ser más allá de n, ¿no? En este caso n es 20, entonces acá también nos debe dar 20, ¿no? Sumatoria 20. Si no es así, hay un error, hay que corregir, ¿no? Luego tenemos la frecuencia F mayúscula I acumulada, 5, 14, 18, 19, 20. Luego tenemos las frecuencias relativas simples, 0,20, dividiendo la frecuencia absoluta simple, en este caso 5, entre n, que es 20, 5 entre 20 nos da 0,25, luego 9 entre 20 nos da 0,45, 4 entre 20 nos da, perdón, 4 entre 20 nos da 0,20 y 1 entre 20 0,05, igualmente 1 entre 20 0,05. Acá tenemos estos valores que ven acá, la frecuencia relativa simple, h minúscula i, la sumatoria debe ser igual a 1. Si no es así, hay un error. Igualmente acá, la frecuencia relativa acumulada, el último dato de del último intervalo de clase, debe ser igual a 1 también en la unidad. Y finalmente tenemos nuestro punto medio, que ya sabemos que es la semisuma de los límites superior e inferior, ¿no? Elaboramos el primero, y si quieren ahorrarse el tiempo, le van aumentando únicamente la amplitud a cada uno de los resultados de la amplitud del intervalo, y ya tienen el dato. Como pueden ver, esa es la manera de cómo ordenar y clasificar nuestros datos. Cuando son cantidad y necesitamos pues hacerlo a través de intervalos de clase. Y esto se le denomina la famosa tabla de distribución de frecuencias. Y estos datos que están acá nos van a servir algunos como componentes de las fórmulas, por ejemplo, de la medida de tendencia central, de la medida de dispersión, estos datos. Pues estos tienen que estar bien, si no, por ejemplo, nuestras medidas de tendencia central van a salir mal, o de distribución, dispersión, también van a salir mal si tenemos malos datos acá. Entonces ya saben la manera de cómo vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo construir esta tabla? ¿Alguien me dice? Si no, para continuar. Doctor, buenos días. Sí. Mi consulta era simplemente... Luis, ¿no? de que Luis cuando... Liviak. Sí, doctor, Dime, mi Luis. consulta era que cuando yo había visto las tablas en los intervalos, yo había visto que a veces tomaban el límite superior como un intervalo abierto. O sea, si, por ejemplo, en el primero sería 16 y 20, pero 20 abierto, sin tomar el 20.
y el siguiente sería 20, 24, 24 abierto, y así. No hay ningún problema, es eso solo una cuestión de, no sé. Cada intervalo abierto. No, o sea, es que ahorita usted toma 16 y 19 los dos cerrados. Claro. Yo me refería a 16 y 20 con el intervalo abierto, sin tomar al 20. Y así cada uno, para que sea continuo, 16 a 20, 20 a 24, 24 a 28, 28 a 31, 32 y 32 a 35. ¿Y por O qué sea, no, yo había visto ¿y así, por qué no lo tomas el 20? para que no haya problemas cuando cuentes las frecuencias absolutas en los intervalos. ¿Por qué puede haber problemas? A ver, explícame, ¿por qué puede haber problemas Ah, ahí? ya, no, lo que pasa es que yo cuando había visto algunos libros veía que ponían en los intervalos, el límite superior siempre lo ponían abierto, para que no hubiera. ¿Siempre? Ah, pero ya O ves sea, que no, eso. o sea, sí, o sea, no hay problema porque al final, como lo ponían abierto, no se cruzaba con el intervalo anterior. Solo mi pregunta venía a, si por decir en algún momento nos da ejercicios, lo pongo como lo ha puesto usted, porque al final no hay ningún problema con los cálculos, salen iguales. No, el problema no va a haber, pero pues, digo, bien raro que te dejen abiertos se da, en unos casos les voy a explicar, algunos casos se da sobre todo cuando hay presencia de datos que son extremos, ¿no? Ah, ya, estoy. Ahí, para que esto, bueno, vamos a ver, acá nomás. Acá hemos visto que los datos vienen del 16 al 35, ¿no? Acá en este caso coincide, ¿no? Bueno, el primero siempre va a coincidir porque es el número menor. Y el último acá a veces no coincide con el dato, ¿no? Puede ser, el menor puede ser 34, 33, ¿no? Pero en este caso se coincide con 35. Pero, vemos que tenemos acá 20, ¿no? Pero por ahí tenemos uno que no es 35, sino, por ejemplo, que puede ser 80. Imagínate, como nuestra amplitud acá es de 4, para abrir hasta llegar a 80, ¿cuántos intervalos van a tener? 0, 0, 0, 0, hasta el último que contenga 80. Voy a poner 1. Es en ese caso cuando este último intervalo de clase lo dejamos abierto. Sea 32 y ya no cerramos el límite superior abierto. ¿Ya? Ah, ya está bien, doctor. Muchas gracias. Ahí sí, cuando hay valores extremos. Igualmente, si es un valor extremo menor también, ¿no? Hemos visto que acá también se parte del 16, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si hay 1, igual para conseguir teníamos que poner 4 intervalos más que hasta llegar al 1 y 0, 0, 0, ¿no? En este caso acá también el primer intervalo quedaría abierto el límite inferior hasta el 19 y así en este caso también el último intervalo estaría abierto el límite superior, ¿no? 32 a más, ¿no? O también se puede dar el caso, como les digo, de valores extremos, o si no también cuando la cantidad de datos que estamos analizando es tal que ya hay algunos valores sí, que no son extremos, pero que son poquísimos, ¿no? Que no amerita abrir otra, pues, ¿no? Ahí también se pone abierto y se pone, ¿no? Por ejemplo, si tenemos frecuencias acá de 180, 400, 350, 290, así, ¿no? Y la última, igual, 290, pero por ahí quedan 2, 3 para otra intervalo, ¿no? Estamos hablando de frecuencia de 300 para arriba, 400, y acá va a haber frecuencia 2. No, pues no, como eso pasa, se la abre acá y se incluye acá. En ese caso también. Que no es que Doctor, todos los intervalos tenemos que dejarlos abiertos, ¿no?
Pero no sé, no le veo la razón. Por ejemplo, 16 abierto y empezar el otro el 20. Sí, claro, no había problema, ¿no? Pero mejor le pones hasta el 19, bueno. Pero bueno, bien. ¿Quién fue? Luis Liviak, ¿no? Sí, doctor. A ver, Luis, ¿ya estás contento con la respuesta? Sí, sí, doctor, sí, sí lo entendí. Ya. ¿Alguien más? Doctor, ¿Sí? lo que menciona mi compañero se puede usar también para datos que no son enteros, o sea, datos decimales. Entonces ahí sí se podría usar el abierto y cerrado. Porque, por ejemplo, si tengo un dato que es 19,5, eh, entonces ahí sí podrías abarcar todos los datos, si fueran decimales, claro. Claro, pero si estamos trabajando con decimales, ojo, los límites también tienen que tener decimales. Doctor, Sí, pero está bien tu observación, ¿quién fue? Cristina, ¿no? Está bien. Entonces, para que no tenga la duda, doctor, en un ratito, por favor, para explicarle a Cristina, ¿ya? Se da el caso, lo que tú dices, por ejemplo, se le conoce como límites reales. Los límites reales, por ejemplo, son ya para decimales, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer caso del primer intervalo, el dato menor es 16. Su límite real sería 15,9. Y del límite superior 19, su mm, límite real sería 19,5. ¿Ya? En ese caso tendríamos que trabajar con límites reales, que son como decimales, ¿no? Y acá igual, el segundo intervalo sería su límite real, 19,5 en inferior, y el superior sería 23,5. Ahora, si tú quieres darle dos decimales, 23,50, ¿no? Depende. Ya. El tercer igual, 23,5, 27,5. 27,5 o si quieren, para que no se repita, 27,6. Y acá sería 31,5. Acá sería 31,6 y acá sería 35,5. Ya, ahí trabajaríamos con lo que se les llama índices reales. Ujú. Bien, Cristina. Mm, claro, doctor, lo que usted menciona es cuando hay, los intervalos son cerrados, ¿verdad? Pero si ponemos un intervalo abierto, creo que sí abarcaría todos los decimales hasta ese número. Por ejemplo, si fuera de 16 a 20, y el otro empezaría con 20 también, pero ya en intervalo abierto, no, cerrado. Bueno, sí, podría ser, pero ¿para qué se complican tanto? Simplemente si quieren trabajar con decimales, le digo, trabajen con los límites reales y ya, y se acabó el problema. doctor, disculpe, entonces trabajamos con intervalos cerrados, pero con el límite real hasta 19,5, 23,5, Así es, así es, 15,5. así es. Ya, Pero como te digo, si hay algún caso de que haya un valor extremo, ahí sí le pueden dejar abierto el, el intervalo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, ¿nadie más tiene preguntas, alguna consulta? Por favor, hablen nomás, sin temor. Que la idea es esa, ¿no? Que si tienen alguna duda para poder resolverlas. Bien, creo que no hay. Bueno, y con eso hemos puesto ya la tercera etapa, perdón, que es la de elaboración de datos, ¿no? Ahora veamos, hay que avanzar un ratito más y hacemos un break. Un cuarto para las 10 más o menos hacemos un break para descansar un rato, tomar un café. Bien, entonces tenemos la cuarta etapa que tiene que ver con la forma como presentar los datos. Que ya tenemos nuestra información ya recolectada, ya la ordenamos, la clasificamos. Entonces, estos resultados, esta información, tenemos que de alguna manera presentarlos, ¿no? Pero esta presentación tiene que entenderse, ¿no? Tiene que ser clara y que nos permita hacer un posterior análisis y igualmente una posterior interpretación. Hay dos maneras de cómo presentar los datos, ¿no? La primera de ellas es mediante las tablas o cuadros estadísticos. Y la otra forma es a través de los gráficos. O sea, tenemos dos maneras, a través de tablas estadísticas o cuadros estadísticas, como quieran, y a través de gráficos. Pero teniendo muy en cuenta esto que nos dice acá, que deben ser comprensibles y deben ser claros, que facilite el posterior análisis. ¿Qué cosa es una tabla o cuadro estadístico? Es una forma de presentar de una manera ordenada información a través de filas y columnas, ¿no? Con el fin pues, de objeto o con el objeto de facilitar su lectura y posterior análisis e interpretación de ellos. Esa es una tabla, un cuadro. Es una presentación ordenada de la información a través de filas y columnas, ¿no? De tal manera que nos permita o nos facilite un posterior análisis y una posterior interpretación de los datos. Esa es una tabla o un cuadro estadístico. Bien, entonces ya sabemos qué es una tabla y para qué es útil, qué finalidad tiene. Pero esta tabla no se puede presentar así nomás al libre albedrío, ¿no? Como se me da la gana, yo lo presento así, no. Estas tablas deben contener como mínimo de una manera obligatoria estas partes que vamos a determinar a continuación. Primero, toda tabla tiene que tener un título, toda. No hay ninguna tabla que no tenga título.
entonces, este título se va a colocar en la parte superior de la tabla y debe expresar de una manera resumida el contenido de la información. Asimismo, debe ser breve, debe ser concreto y debe ser completo. Entonces debe estar en la parte superior de la tabla, debe expresar de una manera resumida el contenido de la información. Y también el título debe ser breve, debe ser concreto y debe ser completo. Pero para que sea completo debe cumplir con ciertos requisitos, ciertos puntos. Por lo que debe contener lo que vamos a ver ahora a continuación, que es, primero, debe contener la pertenencia. Es decir, debe indicar cuál es la institución o el área geográfica al que pertenecen los datos. Responde la pregunta, ¿a dónde pertenece la información? Por ejemplo, esta información es traída del Hospital Hipólito Unanue. Se trata de una institución. Y si se trata de un área geográfica, podemos decir, ejemplo, Lima Metropolitana, ejemplo, departamentos del norte, en fin. Bien, entonces, ese es el primer punto que debe contener el título, ¿no? ¿A dónde pertenece la información? Luego, debe estar bien claro también la naturaleza de los datos que se están trabajando. Y esto responde a la pregunta que contiene la tabla. Ejemplo, paciente de dermatología. Bueno, pues pueden ser ejemplos, hay miles, ¿no? El otro punto, tercer punto que debe contener el título es de qué manera ha clasificado los datos, ¿no? Y nos responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se ha clasificado? Por ejemplo, por edad, según sexo, ¿no? Puede ser por nivel de distribución, por lugar de residencia, en fin. Entonces ya sabemos que el título debe tener pertenencia, debe estar clara el contenido o naturaleza de los datos y cómo se están clasificando. Y también el título debe contener el periodo de tiempo a la cual se refiere la información que estamos presentando. Y responde la pregunta, ¿cuándo? Por ejemplo, esta información es del periodo 2005-2016. Cuando es una serie de tiempo, puede ser también de un año, ¿no? Esta información es de 2018, por ejemplo, ¿no? O puede ser también de un semestre, segundo semestre del 2019. O sea, tenemos que poner qué periodo de tiempo está abarcando esta información. Y también cuando es necesario, cuando se necesita, debajo del título debe expresarse la unidad de medida de la variable. A veces ponemos y no sabemos cuál es la unidad de medida.
Ejemplo, puede estar en kilo, puede ser gramos, puede ser porcentaje, puede ser soles, puede ser, no sé. Entonces, si de ser necesario, ustedes tienen que poner la unidad de medida. Y esto va debajo del título. Bien, entonces ya sabemos que todo cuadro tiene que contener o tiene que llevar el título con las características que acabamos de explicar. Y otra parte también del cuadro es el encabezado. Este encabezado se ubica en la primera fila superior y nos muestra las características o las variables del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, en el encabezado, en la primera fila vamos a poner las variables que vamos a analizar, lo que estamos presentando. Y también tenemos la columna matriz. Esta se ubica en la primera columna de la izquierda. E igualmente nos muestra las variables del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, puede ser edad, puede ser año, puede ser... En fin, dependiendo pues qué variable estamos investigando. Entonces ya tenemos el título, el encabezado y la columna matriz. También otra parte que debe contener una tabla, que es el cuerpo, ¿no? Y es el contenido en sí de la tabla, ¿no? En otras palabras podemos decir que es la información que se presenta, ¿no? Que está contenida en las filas y en las columnas. Es el cuerpo, ¿no? En sí, es el contenido en sí. Y por último, debe tener la fuente. Eso es importante, tiene que indicar la fuente. Esta fuente está ubicada en la parte inferior de la tabla o cuadro y nos indica el lugar de donde obtuvimos los datos que estamos informando, ¿no? Los datos que contiene la tabla, ¿dónde los obtuvimos? Eso es la fuente. Hay un ejemplo, puede ser que hemos obtenido información en el Hospital Polituname de la Oficina de Estadística. Bien, entonces ya sabemos las partes que debe contener un cuadro, ¿no? Primero el título, luego tenemos el encabezado, luego tenemos la columna matriz, luego el cuerpo y finalmente la fuente. Esas son las partes que obligatoriamente debe contener una tabla o cuadro estadístico. Ahí vamos a terminar con esta gráfica, de ahí pasamos a un break. Acá tiene un ejemplo de un cuadro y cómo debe presentarse una tabla estadística. Esta es la forma como presentar una tabla estadística. Tenemos el título, que es de dónde viene, del Hospital Polituname, de cuál es la naturaleza de la información, son pacientes atendidos en el departamento de dermatología, por año según sexo y el periodo de tiempo que abarca el estudio, que es del 2012 al 2017.
Luego tenemos el encabezado, hemos dicho que el encabezado iba en la parte superior y la primera línea superior, y donde se ponían las variables de su característica, ¿no? En este caso estamos hablando del variable sexo, masculino, femenino, ¿no? Luego tenemos la columna matriz, la primera columna de la izquierda, donde también van las características de la variable, en este caso la variable años, ¿no? Luego tenemos el cuerpo, que viene acá, que va entre las filas y las columnas. En realidad, ese es el contenido pues, de la tabla, ¿no? La información, acá está. Acá tenemos toda la información en el cuerpo, masculino, 130, 155, 175, 440, en fin, etc. Los totales también, la columna última del total. Todo este cuerpo de la información, el contenido de la información. Y por último, la fuente, ¿no? Ahí vemos la fuente, que también es importante, que debe contener, que es el Hospital Hipólito Unanue, la Oficina de Estadística. Bien, acá tienen un ejemplo, pues, un modelo de cómo presentar una tabla estadística. Ya saben, cuando se les pide elaborar una tabla, así tienen que presentarla. Habíamos dicho que una tabla debe ser presentada de tal manera que facilite un análisis posterior, ¿no? A ver, ahí, antes de irnos al break, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que más le llama la atención acá, que merece ser analizada con mayor profundidad? A ver, recurran a su capacidad analítica para ver, a ver, ¿qué me pueden decir de ese cuadro? Disculpe, doctor, ¿cuál es la pregunta? No la escuché bien. Acá ven un cuadro, ¿no? Ustedes, a ver, son analistas y ven acá. ¿Qué es lo que ustedes resaltan acá? ¿Qué les llama la atención? A eso me refiero. ¿Qué ven? ¿Qué pueden apreciar? Con los resultados me estoy refiriendo, ¿no? Doctor, al inicio hubo en el 2012 una menor cantidad de pacientes de sexo masculino y el 2017 supera la cantidad de pacientes femeninos en comparación. Sí, claro. Lo que nos dice Rayleigh, ¿no? En el 2017 hubo una gran cantidad de atendidos en dermatología. En realidad, doctor, desde el 2015 ya hay una variación, ¿no? En el aumento de los pacientes varones que mujeres. De 2015, 16 y 17. Pero ahí veo yo algo que me llama la atención fuertemente, que parece que ustedes no se están dando cuenta. En los dos últimos años, el total aumentó por más de 1000. El 2016, doctor, el 2016 la cantidad de pacientes prácticamente se duplica. Así es, así es. Algo pasó en 2016. Exacto. Eso es lo que quería que me digan. Es algo que llama la atención, pues, ¿no? Iba aumentando de 272, de 100, de 100, 200, y acá se duplicó. ¿Qué pasó? Algo pasaría, ¿no? Y parece que cuando presentaron los datos, las autoridades vieron, analizaron y entonces tomaron las medidas, al menos retomaron las medidas y vemos que ya el siguiente año como que se controla nuevamente, ¿no? Aumenta, pero ya no como fue el año anterior.
O sea, se logró básicamente algo de control, ¿no? ¿Mm? Ahora, si ustedes quieren saber más qué pasó, ya ahondan, pues investigan cómo se llegó el 2016, qué pasó y por qué, y qué medidas se adoptaron, cómo nuevamente se retomó ¿por qué hubo ese rebrote acá, no? Prácticamente se duplicó, pues, ¿no? Bien raro, ¿no? Bien, ese es, como le digo, así un cuadro. Un cuadro debe decirte que tú ves, ay, ya te permite ahondar más, pues, ¿no? Un posterior análisis, ya hay una investigación aparte. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta ya? ¿Todos han captado la idea? ¿Cuál es la idea de una presentación de un datos, de un cuadro, perdón? Ese es para que sirva para la toma de decisiones, ayude a la toma de decisiones. Bien, vamos a parar unos 15 minutos ahí para más o menos 10 y 10 regresamos. Desayuno. A tomar un cafecito. ¿Sí? ¿Ustedes toman su desayuno temprano? ¿O recién van a tomar? Recién, doctor. Ah, ya, entonces yo aprovecharé también para tomar mi cafecito. Ya, regresamos en 15 minutos, ¿ya? Ingrid. ¿Estás, Ingrid? Sí, doctor, dígame, buenos días. Ya, Ingrid. Tómate un cafecito y regresamos en 15 minutos, ¿ya? Ya, doctor, a las 10:15 retomamos la clase o... ¿Qué hora es? ¿De qué no te quieres saber? Porque faltan 7 minutos para las 10, por eso lo consulto. Ya, 10 y 10. Ya. 10 y 10 retomamos la clase, ¿ya? Ya, doctor. Ujú.